Andrew Gosden tenía 14 años cuando desapareció. Vivía con su familia en Doncaster, una ciudad tranquila del norte de Inglaterra. Su vida era rutinaria, predecible y, en apariencia, estable. Era un estudiante brillante. Destacaba especialmente en matemáticas y ciencias. Sus profesores lo describían como inteligente, reservado y educado. No era un adolescente conflictivo. No tenía problemas disciplinarios. No mostraba interés en escaparse de casa ni en llevar una vida distinta. Andrew tenía amigos, pero era introvertido. Prefería pasar tiempo solo, escuchando música o jugando a su consola portátil. No utilizaba redes sociales de forma activa. No tenía teléfono móvil en ese momento. El viernes 14 de septiembre de 2007 comenzó como cualquier otro día. Andrew se levantó por la mañana, se vistió con su uniforme escolar y salió de casa rumbo al colegio. Sus padres no notaron nada extraño en su comportamiento. Sin embargo, ese día Andrew no fue a clase. Poco después de que su familia se marchara, regresó a casa. Entró solo, se cambió de ropa con calma, dejó el uniforme cuidadosamente doblado. Cogió una sudadera, su mochila y su consola portátil. También tomó su cartera, donde llevaba algo de dinero en efectivo. No dejó una nota, no envió un mensaje, no avisó a nadie. Después, salió de casa por segunda vez. Ese gesto, aparentemente simple, sería el último que Andrew haría en su hogar. Caminó hasta la estación de tren de Doncaster. Compró un billete de ida a Londres. No compró billete de vuelta. Ese detalle llamó la atención de los investigadores desde el primer momento. Andrew tenía dinero suficiente para comprar un billete de ida y vuelta, pero eligió no hacerlo. El viaje hasta Londres duró aproximadamente 2 horas. Durante ese trayecto, Andrew no contactó con nadie, no hizo llamadas, no dejó rastro digital. Al llegar a la estación de King's Cross, en Londres, fue captado por las cámaras de seguridad. Las imágenes muestran a Andrew saliendo de la estación, caminando solo entre la multitud. No parecía nervioso, no parecía asustado, no parecía perdido. Llevaba su mochila al hombro y avanzaba con paso tranquilo. Fue la última vez que se le vio con vida. Horas más tarde, el colegio llamó a casa para informar de que Andrew no había asistido a clase. Sus padres pensaron inicialmente que podía haberse quedado con algún amigo, pero a medida que pasaban las horas, la preocupación fue en aumento. Andrew no volvió esa noche, ni al día siguiente, ni nunca más. El viaje de Andrew Gosden a Londres fue sencillo, directo y al mismo tiempo profundamente inquietante. Compró un billete de ida desde Doncaster hasta la estación de King's Cross, en Londres. No compró billete de vuelta, a pesar de que el precio era muy similar y tenía dinero suficiente para hacerlo. Ese detalle fue uno de los primeros elementos que levantó preguntas. Andrew no solía tomar decisiones impulsivas. Era metódico, lógico y cuidadoso con el dinero. Durante el trayecto en tren, no hay registros de que hablara con nadie de forma destacable. No se conocen llamadas realizadas. No se enviaron mensajes. No hubo actividad digital que indicara un contacto previo o posterior. Andrew viajaba solo. Alrededor del mediodía, el tren llegó a Londres. La estación de King's Cross estaba llena de gente. Como cualquier viernes normal, las cámaras de seguridad captaron a Andrew saliendo de la estación. Vestía ropa cómoda, una camiseta oscura, y llevaba una mochila pequeña. No parecía nervioso. No parecía desorientado. No miraba alrededor como alguien perdido. Caminaba con paso firme, como si supiera a dónde iba. Ese detalle fue clave para los investigadores. Andrew no actuaba como alguien que improvisa completamente. Tampoco parecía estar buscando ayuda.
Después de ese momento, no volvió a aparecer en ninguna cámara confirmada. No se le vio entrando en el metro, no se le vio en tiendas, no se le vio en estaciones cercanas. Londres, una de las ciudades más vigiladas del mundo, parecía habérselo tragado. Se analizó que llevaba Andrew consigo ese día. Llevaba su consola portátil, algo de dinero en efectivo y su mochila. No llevaba abrigo grueso. No llevaba ropa extra. No llevaba documentos importantes. Tampoco llevaba su cargador. Eso descartaba. Para muchos investigadores, la idea de que estuviera planeando una estancia larga o una huida organizada. Andrew tampoco había retirado grandes cantidades de dinero antes de marcharse. No había hecho preparativos previos visibles. No había buscado alojamiento. Todo apuntaba a una decisión concreta, tomada en un corto periodo de tiempo. Las primeras hipótesis fueron variadas. Se pensó que Andrew podía haber ido a Londres para ver a alguien, quizá un conocido. Quizá alguien con quien había hablado previamente, pero no se encontraron pruebas de ello. No había correos electrónicos relevantes. No había mensajes ocultos. No había contactos sospechosos identificados en ese momento. También se consideró que pudiera haber ido por interés personal. Andrew era aficionado a la música y a los videojuegos. Londres ofrecía conciertos, tiendas especializadas y eventos. Sin embargo, no se encontraron registros de compras ni entradas adquiridas. Otra posibilidad era que hubiera planeado regresar el mismo día, que simplemente quisiera pasar unas horas en la ciudad y volver a casa. Pero entonces surgía la pregunta inevitable: ¿por qué no compró un billete de vuelta? Ese pequeño detalle seguía pesando más que cualquier otra pista. La familia de Andrew colaboró desde el principio con la investigación. Insistieron en que no había conflictos graves en casa. No había discusiones recientes. No había señales de una huida emocional. Andrew no había hablado de marcharse. No había mostrado descontento extremo con su vida. A medida que pasaban los días, la ausencia de pistas empezó a complicar el caso. Londres ofrecía demasiadas posibilidades, demasiados caminos, demasiadas personas. Sin una dirección clara, la investigación empezó a dispersarse. Las cámaras de seguridad que podían haber aportado información adicional no se revisaron a tiempo en algunos casos. Algunas grabaciones se sobrescribieron antes de ser analizadas. Cuando se intentó reconstruir el recorrido exacto de Andrew por la ciudad, ya era demasiado tarde. Ese fallo inicial se convertiría en uno de los mayores obstáculos del caso, porque el último momento confirmado de Andrew Gosden seguía siendo el mismo. Saliendo de la estación de King's Cross, caminando entre la multitud, desapareciendo sin dejar rastro. Tras la desaparición de Andrew Gosden, la investigación se activó oficialmente cuando quedó claro que no había regresado a casa. Al principio, la policía manejó la posibilidad de que Andrew hubiera desaparecido de forma voluntaria. Su edad, su autonomía y el hecho de haber viajado solo a Londres influyeron en esa primera valoración. Durante los primeros días, se asumió que Andrew podía regresar por su cuenta, que quizás se había marchado sin avisar y volvería cuando se sintiera preparado. Esa suposición inicial tuvo consecuencias importantes. La revisión de cámaras de seguridad no se realizó de forma inmediata ni exhaustiva. En una ciudad como Londres, muchas grabaciones se sobrescriben en pocos días. Cuando los investigadores intentaron rastrear el recorrido de Andrew más allá de la estación de King's Cross, muchas de esas imágenes ya no existían. Ese retraso se convertiría en uno de los mayores errores del caso. La familia de Andrew insistió desde el principio en que él no era un adolescente problemático ni impulsivo. No tenía antecedentes de fugas. No había mostrado intención de romper con su vida. Aún así, la investigación avanzaba lentamente. Se revisaron los movimientos bancarios.
Andrew no había retirado grandes cantidades de dinero. No había señales de que estuviera financiando una huida prolongada. Tampoco se detectó actividad posterior en su cuenta. No había llamadas realizadas desde teléfonos públicos identificadas con certeza. No hubo uso de tarjetas. No hubo rastro digital. Ese silencio absoluto complicaba cualquier línea de investigación. Con el paso del tiempo, surgieron distintas hipótesis. Una de ellas apuntaba a que Andrew podría haberse reunido con alguien en Londres. Quizá alguien conocido, quizá alguien con quien había tenido contacto previo. Sin embargo, no se encontraron pruebas claras que respaldaran esa idea. No aparecieron correos electrónicos comprometedores. No se identificaron conversaciones previas relevantes. Otra posibilidad era que Andrew hubiera sido víctima de un delito tras llegar a la ciudad, pero tampoco había testigos confirmados ni pruebas físicas que apuntaran en esa dirección. El hecho de que Andrew no llevara teléfono móvil dificultó enormemente el seguimiento de sus movimientos. La ausencia de redes sociales y rastros digitales hacía que una desaparición pudiera volverse prácticamente invisible en pocas horas. A medida que pasaban los meses, el caso empezó a perder visibilidad mediática. Las búsquedas activas se redujeron. La investigación entró en una fase más pasiva. Años después, se retomaron algunas líneas con nuevas herramientas. Se revisaron testimonios antiguos. Se intentó reconstruir de nuevo el contexto del viaje. Pero el problema seguía siendo el mismo. El último punto confirmado de Andrew era la salida de la estación de King's Cross. Todo lo que ocurrió después permanecía en blanco. Ese vacío temporal y espacial convirtió el caso en uno de los más frustrantes para investigadores y familiares, porque no había una pista concreta que seguir. Solo suposiciones y un adolescente que parecía haberse desvanecido en una de las ciudades más concurridas del mundo. La investigación nunca se cerró oficialmente. Andrew Gosden sigue figurando como persona desaparecida, pero con cada año que pasa sin nuevas pruebas, el caso se vuelve más difícil de resolver, no por falta de interés, sino por la ausencia total de certezas. Con el paso del tiempo, el caso de Andrew Gosden fue perdiendo presencia mediática, pero nunca se cerró oficialmente. Andrew sigue figurando como persona desaparecida. No existen pruebas concluyentes que expliquen qué ocurrió tras su llegada a Londres. Las autoridades nunca encontraron indicios claros de un delito, pero tampoco pudieron demostrar que Andrew desapareciera de forma voluntaria para comenzar una nueva vida. No utilizó su documentación. No hubo movimientos bancarios. No apareció ningún rastro digital posterior. Para su familia, el comportamiento de Andrew no encaja con una huida planificada. No había señales previas de conflicto grave, ni intención de desaparecer para siempre. El último momento confirmado sigue siendo el mismo desde 2007, Andrew saliendo solo de la estación de King's Cross. Todo lo que ocurrió después permanece en blanco. A pesar de revisiones posteriores y nuevas líneas de investigación abiertas con los años, ninguna aportó una respuesta definitiva. El caso se sostiene sobre una serie de decisiones simples que llevaron a un resultado inexplicable. Un adolescente inteligente, tranquilo y sin antecedentes, desapareció en pleno día, en una de las ciudades más vigiladas del mundo, sin dejar una sola pista clara. Hoy, más de una década después, nadie puede explicar con certeza qué ocurrió con Andrew Gosden. Y mientras no aparezca una prueba concluyente, su desaparición seguirá siendo uno de esos casos en los que el tiempo no trajo respuestas, solo más preguntas.